Bien, hermanos, hemos titulado en esta hermosa mañana Nínive o más de lo mismo. Nínive es una antigua ciudad a la cual voy a hacer referencia en esta mañana. Fue capital de Asiria, una ciudad cosmopolita, una macro ciudad para el mundo de aquel entonces. Esta ciudad aparece 61 veces en la palabra de Dios, en la Biblia. Y la primera vez que se menciona su nombre en este capítulo es en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 11 y 12. Quiero contarles que el fundador de esta inmensa ciudad es un descendiente del patriarca Noé. Viene siendo como un bisnieto de Noé, llamado Nimrod. Esta ciudad, para aquella época, ¿verdad? Estamos hablando de unos 2800 años, contaba con una población, según los registros de Dios, de unas 120,000 personas. Dije en los registros de Dios, porque la palabra nos enseña que Dios, a quien obedecemos, a quien amamos, a quien servimos, dice que Él tiene control aún de los cabellos de tu cabeza. Así, cuanto más acerca de las personas, si somos su especial tesoro. Nosotros estamos en los índices, en la contabilidad de Dios, y la Biblia dice que Dios tenía la mirada puesta en esta ciudad como la tiene en este momento sobre este mundo. De esta ciudad, lastimosamente, no se habla nada bueno, ya que ostentaba un nivel muy alto de depravación, según nos los cuentan algunos profetas de los libros menores. Así que dice la palabra del Señor que un día la maldad de ellos llegó hasta la presencia de Dios, por lo cual Dios determina exterminar toda aquella ciudad. Pero antes, escuchen, lo más hermoso de nuestra predicación es que siempre dejamos en cada uno de ustedes las buenas nuevas de salvación. ¿Y en qué consisten las buenas nuevas de salvación? Consisten en que en Dios siempre hay amor, siempre hay misericordia y siempre hay segundas oportunidades. Escuche bien, antes del azote, antes del castigo, antes de los juicios de Dios, Dios interpone su amor, su gracia y su misericordia, dando a todo ser humano una segunda oportunidad. Para este entonces Dios se hace valer de su profeta amado llamado Jonás. De esta historia hemos leído, hay caricaturas, hay historietas, en fin, hay un mundo de cosas sobre la vida de Jonás. Pero hoy vamos a ver desde otra perspectiva la vida del profeta de Dios. Y vamos a ver algunas directrices que acompañan a Jonás, porque hoy no vamos a hablar solo de la maldad de Nínive, sino de la maldad en el líder, en el servidor, en el pueblo y en el mundo que hoy estamos viviendo. Leo para usted nada más 3 versículos que están en la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 1 y versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Nos detenemos aquí, después de leer, para hacer nuestro primer análisis de esta lectura. ¿Por qué? Pregunto y pregúntese. ¿Por qué huye el profeta y servidor de Dios llamado Jonás? ¿Por qué huye? ¿Por qué desobedece? ¿Qué lo motiva a huir en sentido contrario a la directriz que le da su Señor? Interesante pregunta, interesante cuestionamiento. Voy a hablar de algunas razones importantes que no solo aluden al profeta, sino a Nínive y también a todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos lleva siempre a seguirle la contraria a Dios? Lo estamos viendo partiendo de los líderes. Estamos hablando de los profetas, estamos hablando de los hombres de Dios, estamos hablando de los instrumentos que Dios tiene en sus manos, y cómo muchas veces nosotros mismos, empezando por nosotros, empezamos a hacer lo contrario de lo que Dios nos dice que hagamos. Más adelante voy a ampliar este concepto. Así que esta enseñanza pretende
llevarnos, ubicarnos a nosotros en que nosotros no somos mejor que aquella mala ciudad de Nínive. En el punto número 1, yo quisiera decirle a usted que el pecado es la peor plaga a la que se enfrenta la humanidad en el día a día. Lo he venido diciendo. El pecado es la peor plaga a la que se enfrenta la humanidad en el día a día, el cual nos lleva a huir de la presencia de Dios. Así que el hombre huye porque el pecado lo aterra. Eso es una herencia que recibimos lastimosamente desde el huerto del Edén de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y algo interesante que tiene el pecado es que yo me pregunto y me he estado preguntando estos días, ¿qué pasaría si así como le hemos dado la importancia, si así como hemos tomado las medidas pertinentes, si así como nos hemos esforzado por cuidar nuestra higiene, así cuidáramos nosotros acerca de los efectos del pecado? Pues permítame decirle algo. Nosotros le robamos al prójimo sin guantes. Olemos y degustamos el pecado sin mascarilla. Ensuciamos nuestras manos acariciando el pecado y jamás utilizamos alcohol con gel. Pareciera que hay cosas que se vuelven prioridad. ¿Sabe cuándo algo se vuelve prioridad en nuestras vidas? Cuando directamente nos está afectando. Hoy, esta pandemia que está azotando al mundo, y dije, una pandemia azota al mundo. No estoy diciendo Dios azota al mundo. Estoy diciendo una pandemia que bien pudo haber sido creada, está azotando al hombre y nos tiene a todos ahí metidos en un temor terrible. Número 2, el egoísmo que nos amarra a este mundo nos tiene en contra de la voluntad de Dios, siguiendo la vía contraria, aun cuando sabemos que absolutamente nada, pero nada podremos llevarnos de este mundo. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 y 9. Porque nada, escuchen, estimado amigo y hermano, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que esto sirva de consuelo. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Número 3. Hablamos del orgullo que está tan arraigado en nuestros corazones. El orgullo que no nos permite otorgar honra y reconocimiento y respeto a quien lo merece, que es ni más ni menos que Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Número 4, un falso concepto de sí mismo, que el que debemos de tener nos está empujando a ir en sentido contrario a la voluntad de Dios. Pero hoy estamos postrados ante un microorganismo. Número 5, el temor a morir nos roba la paz. Hoy yo puedo oler, puedo ver, puedo visualizar en las personas el temor tan terrible que se ha ido desatando en algunos más que otros, pero hay algunos que no están ni siquiera controlando esta emoción. Aún cuando todos sabemos que debemos de pasar por este proceso llamado muerte. Así lo dice la palabra del Señor y está establecido que el hombre muera y después de esto el juicio. Es increíble. Todos sabemos, lo sabemos, que desde que nacemos estamos marcados para morir. Con todo y todo pareciera que hoy nos aterra en demasía esta situación. Increíble, pero bajo estos conceptos y bajo esta lupa miramos a Jonás. Así está Jonás. Muchos de estos 5 puntos aluden y atañen a la vida de Jonás, a la ciudad de Nínive y por supuesto al mundo actual donde estamos tú y yo. El mismo nivel de maldad que gobernaba a Nínive es el mismo del mundo actual. Esto nos enseña que la maldad es la misma en todas las épocas. Lo único que se necesita, y digo esto con dolor, lo único que se necesita lastimosamente es que haya un ser humano
y esto será suficiente para que el pecado ejerza y expanda su letal veneno sobre este mundo. Al menos así nos ha venido enseñando la Biblia, y ahora la madre naturaleza nos lo está diciendo y nos lo está gritando. Dios desea acercarse a Nínive en el último momento, como pretendiendo dar un ultimátum, y para ello se vale de su amado profeta Jonás, quien desiste, abatido por la mala fama de aquella gran ciudad. Él se comporta como un pecador más, ya que toda desobediencia, la Biblia dice que es pecado. Huye, porque creemos que los demás no se lo merecen. Jonás tiene miedo, y entonces él huye. Él sabe además de eso que hay un Dios perdonador, que es grande en misericordia. Con todo y todo, él no quiere poner su vida. Pero ¿sabe qué dice la Biblia, mi estimado amigo? Que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero que el que pierda la vida por causa de Jesús, éste la salvará. Me molesta sobremanera que hoy muchos están en la misma condición de Jonás, no predicando o predicando mal, que es aún peor. Se aprovechan de la oportunidad y en busca de un reconocimiento tuercen las escrituras y han proliferado los mal llamados profetas y apóstoles en este tiempo, que en vez, y me dirijo a usted, sí, con todo el respeto que usted merece, me dirijo a usted para decirle: usted está haciendo las cosas equivocadamente. Su deber, si usted es un hombre, una mujer de Dios, es, en vez de estar metiendo miedo a las personas, usted y yo deberíamos de estar predicando el evangelio de las buenas nuevas de salvación, que es lo que dice la palabra del Señor. Estar infundiendo miedo como si esa fuera la solución. Mi estimado amigo, mi estimado consiervo, no es esto a lo que Dios nos ha llamado. No y no y no. Lo digo con respeto, pero me indigna ese tono santulón y hasta los ademanes sobreactuados como para impresionar o presumir de una supersantidad. Algunos mueven la cabeza, se estremecen rarísimo. Hermano, amigo, eso no va a convencer a nadie, porque no es la forma en que Dios lo ha determinado. A estos señores me gustaría mucho recomendarles un curso de teología, de hermenéutica, de escatología, de historia, de geografía, de arqueología, para que podamos juntos poder trazar la palabra de Dios de la manera más eficaz, de una forma correcta, de tal manera que podamos llegar a las personas poniendo en sus corazones cosas que realmente sí está diciendo Dios, y qué cosas no está diciendo Dios, y qué cosas Dios está postergando para los tiempos finales. Recuerde que ni las sanidades ni los milagros jamás han sido mecanismos de convencer y de convertir el alma del pecador. Nunca. Jesús hizo muchos milagros en Nazaret, hizo muchos milagros en Galilea. Sobre Nazaret, más bien, fue donde hizo pocos a causa de la incredulidad. Mucha gente vio milagros, mucha gente vio señales, y sin embargo nunca cambiaron su mala actitud. Así que ya no digamos más que esto que está pasando es la ira de Dios sobre el mundo. Eso es representar mal a Dios. Te recuerdo que Jesús aplacó la ira del Padre en la cruz del Calvario. Eso dice el libro de San Lucas. Cuando Jesús dijo en la cruz: todo está consumado, o todo se ha cumplido, Él claramente está diciendo: yo soy el sacrificio, yo soy la propiciación, yo soy el pago por la deuda que tiene toda la humanidad. Así que Jesús está poniendo su vida ante el Padre para aplacar la ira del Padre. Así que por ahora estamos viviendo lo que dije también la semana pasada: principios de dolores. Cuando Jesús está en la cruz y muere, la Biblia dice que el velo se rasga de arriba hacia abajo y que empieza un nuevo y mejor pacto. Se abrió de arriba hacia abajo y comenzó la dispensación de la gracia, y que yo sepa, aún esta dispensación está vigente. Y desde aquí y desde esta plataforma me complace profundamente gritar a este mundo que Jesús sigue vivo, sigue perdonando, sigue salvando, y su sangre derramada en la cruz del Calvario nos sigue limpiando a todos de todo pecado.
Así que antes de estar diciendo incoherencias, mejor diga que el hombre está recogiendo lo que ha sembrado. Y digámosle a la gente que el cielo está trabajando a través de la intercesión de Cristo, quien está sentado a la diestra del Padre y está de parte nuestra. Sí, digámosle a la gente que nuestra maldad nos tiene separados de Dios, pero que en la gran comisión de Mateo 28:19, Dios dejó una iglesia que ante el peor virus que nos amenaza, que se llama pecado, con miles de manifestaciones, hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que por eso, cada vez que usted y yo predicamos la palabra, hay un ente, hay un vicario, hay un representante de Cristo en esta tierra que se llama el Espíritu Santo, el cual está convenciendo al mundo. Es tarea y trabajo del Espíritu Santo. Su trabajo y mi trabajo no es infundir miedo, no es meter temor, no es aprovecharse de estas circunstancias, sino que es predicar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer su obra, que va dirigida en 3 direcciones. La Biblia dice claramente que el Espíritu Santo puede convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. ¿Saben por qué? Porque cuando predicamos la palabra de Dios, esta sí puede llegar a conciencias cauterizadas, porque la palabra de Dios es como el martillo que quebranta la piedra. La gente no necesita, que le prediquemos medias verdades. Ellos no necesitan que le señales el pecado, pues ellos tienen una conciencia que como juez implacable nos grita nuestra condición mañana, tarde y noche. Ellos necesitan que les digamos, y con amor y con humildad, una verdad completa que consiste en la enfermedad y la medicina. Leo para ustedes Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la enfermedad. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Anótelo. Romanos 6:23. Creo que debemos predicar el evangelio sin esa careta de santidad e hipocresía que solo nos lleva a utilizar el dedo señalador en contra de una humanidad en crisis y sin Cristo y rumbo a una perdición eterna. Ahora, si deseas predicar juicios, si deseas meter miedo, permítame, porque la palabra de Dios es para todos y va en todas las direcciones. Entonces, iglesia, entonces siervo, usted y yo tenemos que empezar por nosotros mismos. Permítame decirle lo que dice Primera de Pedro 4:7. Dice así la palabra del Señor: y ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la casa de Dios. Escuche esto: Dios es un Dios de orden y Él no se va a saltar el orden de los tiempos. Si Dios va a empezar a derramar juicios, es sobre la misma iglesia a la cual tiene que confrontar para que nosotros hagamos los ajustes pertinentes que desde hace mucho tiempo hemos venido dejando en el olvido. Y nos hemos ido igual que Jonás en sentido contrario. Leo para usted completamente el versículo. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Por tanto, el juicio comenzará por la iglesia del Señor. El juicio comenzará por todos los Jonases que andan huyendo, por los Jonases que presumen de ser los mejores, por los Jonases que abandonaron su ministerio, su llamado, su servicio a Dios. Sí, los Jonases que olvidaron que un día tendremos que dar cuenta a Él acerca de los talentos que Él nos dio. Dios está hablando a ti, esposa, que muchas veces estorbaste el ministerio a tu esposo y viceversa. Iglesia, Jonás es un símbolo, un tipo de la desobediencia nuestra. Es tiempo de volver a casa. No esperes que Dios tenga que permitir una tormenta en tu vida para que obedezcas. Dios tuvo que apretar a Jonás para poder lograr que éste obedeciera. ¿A usted no le parece? Y estamos hablando de los que conocemos a Dios. Dios tuvo que apretar a su profeta. Tuvo que tomarlo, tuvo que humillarlo para que éste pudiera obedecer. Yo no sé si usted se identifica con este personaje, pero ¿sabe cuál es la buena nueva? Que hoy usted y yo podemos hacer ajustes en nuestra vida. Y ahora sí, vamos a hablarte a ti,
Nínive moderna. ¿Tú quieres cambiar o quieres más de lo mismo? Ahora estás antiguándote porque tienes miedo, porque esta es la otra. Esta es la otra parte. Pero quizás en tu corazón estás esperando que pase la pandemia para seguir en tus malos y podridos caminos. ¿Estás esperando que todo esto acabe para reintegrarte con tu querida? Amigo, la Biblia dice que después que Jonás predicó, aquella gran ciudad se volvió a Dios y Dios la perdonó. Pero no juegues con Dios, porque Dios no puede ser burlado. No te la apliques a ti mismo. Leo para usted Jonás 3, 4 y 5. Dice que después que Dios actuó fuertemente sobre Jonás, vea qué interesante lo que dice el versículo 4 y 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Y tú, iglesia moderna, no te descuides? Los he venido mirando, bajando las armas espirituales. Nos vamos poco a poco amoldando a este mundo. Cuidado, iglesia. Iglesia, no se duerma. Por el contrario, dice el Señor: levántate. Levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Pues mientras Dios está interesado en que el ser humano sea salvo, muchos están vendiendo indulgencias a través de la mal llamada teología de la prosperidad. También le hablo a usted, estimado consiervo, que un día perdiste el norte y te has podrido, y has podrido tu corazón, y has podrido tu rebaño, y has estado predicando cosas. Hoy yo quisiera preguntarte: ¿cuál es tu respuesta a tus ovejas que están llenas de miedo, llenas de temor, porque le predicaste un montón de fantasías? Por eso, desde aquí, con la humildad y el respeto que usted merece, estimado siervo de Dios, es tiempo también de volver a casa. Es tiempo de tomar el sentido correcto. Ya no sigan más el sentido contrario. No debemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Y si lo hemos olvidado, entonces mira Romanos 3:23. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquí estamos todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y si te olvidaste de dónde te sacó Dios, permíteme recordártelo a través de la palabra de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: no se dejen engañar o no erren, dice otra versión. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y permítame, como dice el versículo 11: y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Me pregunto, ¿qué parte es la que no hemos entendido? ¿Qué es lo que no tenemos claro? El cielo hoy está abocado. Hoy el cielo más que nunca está trabajando para salvar a la humanidad y no para perderla. Esto no quiere decir, mi estimado amigo, esto no quiere decir que yo no crea en la ira de Dios, ni en los juicios de Dios. Tampoco estoy diciendo que no creo en los sellos del Apocalipsis, ni en las copas de la ira de Dios. Tampoco estoy diciendo que no creo en la manifestación del anticristo. Pero creo que ahorita estamos comenzando a vivir tiempos de dolores. Y si quieres que te diga algo más duro, pero no menos cierto, es que si salimos de esta, mejor no se acomode mucho. Los tiempos no serán mejores. De esto debes estar seguro y consciente. Así lo ha dicho el Señor Dios Todopoderoso en su palabra. Pero no crea que le estoy diciendo esto para asustarle.
sino más bien para animarle a que nos volvamos a Dios todos juntos. Así que si usted no toma la actitud de Nínive, si usted no se arrepiente, ustedes tendrán un día que estar presentes en el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 21:8. Para ir concluyendo, dice la palabra de Dios: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. La gente hoy tiene miedo y es normal, porque por encima de eso no tiene una buena relación con Dios, y al carecer de esa relación pues tendrá que escapar en vicios, en placeres y en cosas aún cuando el tiempo está más bien para rendirnos ante Dios. Humillarse ante Dios es nuestra única salida. Mas no lo haga por el coronavirus. No, amigo, no lo haga. No lo haga por el coronavirus. Hazlo por la corona de espinas que Jesús aceptó en su cabeza por ti y por mí. Tú decides. Si tomas la actitud de Nínive o si deseas seguir siguiendo en dirección contraria. Si deseas más de lo mismo, mas Cristo te dice hoy, en esta hermosa mañana: si oyeres hoy mi voz, no endurezcas su corazón. Eso dice el Señor. Así que si usted, Dios lo ha confrontado, Dios te ha tratado en tu corazón, simplemente, esto es voluntariamente y esto es gratuito. Yo quiero dirigirte en una oración en la cual tú rindes como Nínive tu vida a Cristo Jesús, y Dios en su gran amor, Él te va a perdonar. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, en este hermoso día, tú me das el privilegio de oír tu voz a través de esta predicación. Y gracias, Señor, porque me di cuenta que soy parte de esa lista de aquellos que no tendrán parte en el cielo si no hago un cambio en mi vida. Por lo tanto, en esta mañana, Señor Jesús, yo te pido que perdones todas mis faltas, todos mis pecados, todas mis iniquidades. Te pido que me laves y me limpies con tu sangre preciosa. Oro, Padre, para pedirte que vengas y entres a mi corazón, Señor, y que seas tú el dueño de mi vida, que seas mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Señor, y oro también para que tú anotes mi nombre en el libro de la vida. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan muy buenos días, que Dios me los bendiga. Nos veremos en nuestra próxima entrega.